están presentes. Vamos a seguir. Ya tenemos la presencia del señor embajador de Israel, Matan Cohen. Gracias, señor embajador, por acompañarnos el día de hoy en esta plataforma de Facebook Live y de la revista C4. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Richard. Buenas tardes a ti y a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Señor embajador, para las personas que nos ven, hemos recibido una cantidad de información a través de videos de Facebook, de WhatsApp, donde incluso hay noticias viejas que aparecen como nuevas, pero para ponernos en contexto con todas las personas que nos acompañan el día de hoy, cuéntenos, ¿cuándo iniciaron las agresiones que han llevado a esta escalada de violencia? Bueno, primero que todo hay que explicar en qué estamos hablando aquí. Estamos hablando de un conflicto entre el Estado de Israel, un país pacífico, democrático, que quiere vivir en paz con sus vecinos palestinos, y una organización terrorista, extremista, islámica, antisemita, Hamas, que no reconoce en nuestro derecho de existir, de vivir en paz, en nuestro Estado soberano, Estado independiente, Estado de Israel. Hay que saber, desde hace 14 años, desde 2007, cuando Hamas tomó control en un golpe militar en la franja de Gaza, no dejó de atacar a Israel, no dejó de lanzar misiles a Israel. Ahora, ¿qué pasó esa semana? Primero que todo, Hamas no necesita excusa especial para atacar a Israel. En su carta fundadora, ellos declaran públicamente que su deseo es destruir al Estado de Israel, etc. El día lunes, anteayer, el pueblo judío, el Estado de Israel, festejó lo que nosotros llamamos el Día de Jerusalén. Es una festividad en Israel donde conmemoramos la reunificación de la ciudad en la Guerra de los 6 días, hace 54 años atrás. Y Hamas, a las 6 de la tarde, hora de Israel, que fue 9 de la mañana, hora de Guatemala, empezó de lanzar misiles hacia la ciudad de Jerusalén, hacia la capital de Israel. Ese es algo sin precedentes. El mero día de la celebración. La celebración es un día de Jerusalén, que fue celebrado el día lunes, y empezaron de lanzar misiles. Mis colegas en la Cancillería que están en Jerusalén, miembros del Congreso, del Knesset, del Parlamento israelí, que estaban en una sesión plenaria, necesitaban huir y buscar refugios hacia la ciudad de Jerusalén. Ahora, quiero aclarar algo muy fundamental. Israel tiene el derecho y el deber de proteger a sus ciudadanos. Cuando nos atacan a nosotros, nosotros reaccionamos, y reaccionamos fuerte contra los terroristas del Hamas. Cuando Hamas lanza sus misiles, es para asesinar, no hay otra palabra, asesinar israelíes, civiles israelíes inocentes, hombres, mujeres, ancianos, niños. Solamente hace una hora murió otro niño, ya tenemos 7 muertos israelíes. Pero Hamas no le importa a quién lanza sus misiles. En Israel viven, Richard, 20% de la población en Israel son árabes israelíes que viven con nosotros. De estos 7 muertos, hay 2, un padre y una hija, árabes israelíes. Así que jamás no le importa a dónde lanza sus misiles, el más importante para él es asesinar israelíes. Nosotros no podemos tolerar eso, y por eso nosotros reaccionamos, y eso es lo que pasa en los últimos más de 48 horas. Bueno, se pudo leer recientemente una declaración del primer ministro Netanyahu donde hacía una invitación al cese de fuego. No hubo reacción positiva de parte de la gente de Hamas, continuaron las agresiones, y lo que dice la comunicación del primer ministro es que o cesan las agresiones o Israel está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias, entiéndase con esto, invadir
los territorios palestinos. ¿Cuál es la posición en ese momento? Sí, no sé sobre invadir o no invadir. Quiero recordar a los oyentes que en 2014 tuvimos también una campaña militar contra Gaza que duró semanas, y cuando se terminó eso, Israel sí entró a Gaza. No es algo que nosotros queremos, pero vamos a hacer lo que es necesario para terminar con esta pesadilla. Richard, hablé anoche con mi mamá de 82 años, 3 de la madrugada, escuchó la sirena, necesitaba huir a la cuarto que es refugio en la casa, 82 años, con mi hijo que está en Israel. Cada uno de los miembros de la embajada tiene familia y amigos en Israel, que estamos muy preocupados, pero hay que aclarar algo. Hamas hace un doble crimen de guerra. ¿Por qué? Un crimen de guerra que ellos hacen es lanzar misiles a ciudadanos, a civiles israelíes, hacia la ciudad de Tel Aviv llegaron, hasta la ciudad de Tel Aviv, perdón. Y el otro crimen de guerra es lo que ellos hacen contra su pueblo. Ellos lanzan esos misiles no de puestos militares lejanos, no, al lado de casas, al lado de hospitales, mezquitas, escuelas, y de allá ellos lanzan los misiles. Y cuando Israel reacciona, sí hay víctimas en el otro lado, pero no es nuestra intención. Jamás, por el hecho que ellos hacen eso de lugares poblados, ese es el problema. Ahora, en la franja de Gaza, quizás la gente, los oyentes no saben. En la franja de Gaza viven más de 2 millones de palestinos, inocentes, palestinos que viven 14 años bajo un régimen militar terrorista, extremista, islamista. Personas que todo lo que quieren es vivir, comer y trabajar. Esta organización Hamas de, no sé, 10, 20 mil extremistas controla a Gaza y no le importa ni a los palestinos que viven en Gaza, ni a los judíos en Israel, ni a los árabes en Israel. Su meta, su objetivo es destruir al Estado de Israel. Israel es un país fuerte y nosotros no vamos a permitir eso. Por eso, en los últimos 48 horas tenemos esa situación muy complicada. Señor embajador, ¿cómo identifican ustedes el origen del lanzamiento para tener esa certeza de decir que salen de lugares civiles? ¿Tienen algún tipo de seguimiento interno? Claro que sí. Y Hamas mismo publica eso. Tengo videos y que con mucho gusto puedo compartir eso con ustedes. Los videos que podemos ver, estos misiles salen de áreas pobladas. Es un crimen de guerra que no existe, no creo que hubo en el pasado, pero hay que entender algo muy fundamental sobre el Hamas. Hamas está controlada y financiada, por supuesto, por Irán. Y la amenaza verdadera a la paz en el Medio Oriente, pero en todo el mundo, es Irán, un país que niega el derecho de Estado de Israel de existir, un país que sus líderes declaran públicamente que quieren borrar Israel del mapa, un país que niega el holocausto, un país que quiere tener armas atómicas, etc. Irán financia y da armas, municiones a las organizaciones terroristas en el mundo, como Hamas, como Jihad Islámico, como Hezbollah y otros. ¿Y qué pasa? Todos los ciudadanos de Israel ahora viven bajo amenaza permanente de misiles. Imagínense aquí ustedes, amigos guatemaltecos que viven en este bello país, tranquilo país, que hay una entidad hostil en el otro lado de la frontera que amenaza con misiles, y no solamente amenaza, sino también ejerce lo que pasa a nosotros. Esa es una situación que no podemos tolerar y por eso nosotros reaccionamos y muy fuerte contra los terroristas del Hamas. Bueno, sabemos que hay una animadversión, que hay una confrontación histórica entre Palestina e Israel, pero ¿cuál cree usted que fue el detonante? ¿Qué fue lo que motivó esta escalada militar por parte de Hamas hacia Israel? ¿Algún tema político? ¿Por qué ahora? Richard, Hamas no necesita motivación especial. Hamas no necesita excusa especial. Para ellos
el hecho que nosotros celebramos el Día de Jerusalén, donde reunificamos la ciudad de Jerusalén, es suficiente para empezar y atacarnos. Y esto no empezó solamente en esta ronda de violencia. Hace 2 años, 2019, pasó igual, en 2014, en 2011, el 2009. Esa es lamentablemente esta organización terrorista que vive en la frontera de Israel. Nosotros, y mencionaste en tu pregunta, sí hay conflicto con los palestinos, pero podemos solucionar este conflicto. ¿Qué hicimos en 2005? No sé si los oyentes recuerdan. Hasta 2005, Israel tenía el control de la Franja de Gaza. En 2005, bajo, puedo decir, presión internacional, Israel decidió unilateralmente lo que nosotros llamamos la desconexión. Desconectar de Gaza unilateralmente, no con acuerdo con los palestinos. Y nosotros pensábamos que una vez retiramos de Gaza, los palestinos van a tener allá su propio estado, van a construir escuelas, hospitales, centros de trabajo, centros culturales, turismo, etc. Lo que pasó es que 2 años después, en 2007, hubo un golpe militar en Gaza y Hamas, organización terrorista extremista, tomó control. Y desde entonces estamos sufriendo de 14 años de eso. Nosotros somos un país pacífico. Queremos vivir en paz con nuestros vecinos palestinos. Solamente quiero dar un ejemplo. Estamos en la época del COVID-19. Israel donó casi 100,000 vacunas a nuestros vecinos palestinos. No necesitamos hacer eso, pero sí donamos para ellos, porque los palestinos entran a Israel y trabajan en Israel. Queremos vivir en paz con ellos. Pero aquí tenemos una organización terrorista que no reconoce nuestro derecho de existir. Y por eso nosotros reaccionamos y, como dije antes, reaccionamos fuerte y, como dijo el primer ministro, hasta que terminamos con nuestros objetivos contra el Hamas. Bueno, hay una cosa que usted mencionó que es la presión internacional. Algunos medios se han transmitido las opiniones de varios políticos alrededor del mundo. Vemos que hay manifestaciones, incluso vimos una manifestación en Londres donde grupos bastante violentos estaban manifestando frente a la Embajada de Israel. ¿Cuál ha sido la reacción de los aliados de Israel frente a este conflicto? ¿Han obtenido ustedes respaldo o además del conflicto armado, también hay una guerra diplomática detrás de todo esto? No voy a usar la palabra guerra diplomática, pero campaña diplomática. Y por supuesto que sí, Richard, tenemos muchos amigos en el mundo. Empezamos con Estados Unidos. ¿Cómo? Pero también enemigos. Entonces, estas personas están victimizando al pueblo palestino. Me preguntaste si tenemos apoyo internacional. Claro que sí. Declaraciones del presidente de los Estados Unidos, del secretario del Estado, de la canciller Angela Merkel en Alemania, de Inglaterra, de muchos otros ahí, aquí en Guatemala. ¿Por qué salir a Europa? Aquí en Guatemala, el gobierno guatemalteco ayer publicó un comunicado donde condena estos actos terroristas contra Israel y solidariza con el Estado de Israel. Y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer al canciller Pedro Bolo y el gobierno guatemalteco. Pero no solamente eso, también el Congreso guatemalteco, a través de la Liga de Amistad Parlamentaria y muchos otros guatemaltecos, pero esa no es una sorpresa para mí. Yo sé que vivo en un país amigo, un país aliado a Israel, pero quiero que sepas que también países árabes moderados, ellos también saben exactamente qué es el problema en el Medio Oriente y cuál es la solución. El problema es Irán y sus aliados, organizaciones terroristas. Israel es un país que puede dar solución. Así que sí, hay manifestaciones, hay manifestaciones en Inglaterra, al lado de nuestro consulado en Nueva York. Estamos hablando de personas que lamentablemente, digo eso, lamentablemente no conocen la historia verdadera del conflicto en el Medio Oriente.
Bueno, vemos, aquí hay una situación. Las autoridades de Palestina no han logrado ustedes entablar un puente de comunicación con ellos para frenar esta escalada de violencia que solo está afectando a ambos países. Richard, ¿Qué pasa? Un ratito. Hay la autoridad palestina en Judea y Samaria, es una cosa. Y hay la Franja de Gaza. Franja de Gaza está controlada por Hamas. No es posible hablar con Hamas. Mucha gente me dice, embajador, hay que buscar una solución pacífica. Hay que hablar con el otro lado. No hay nadie de hablar. No hay interlocutor. Hay muchos interlocutores, pero el otro lado no quiere vivir en paz con nosotros. Es algo que para los amigos guatemaltecos, para muchos amigos en el mundo, es muy difícil de entender. Ojalá que yo tenía vecinos como El Salvador y Honduras, dos países amigos, pero lamentablemente mi vecino es Hamas. Ellos no quieren que yo viva ellos quieren matarme y asesinarme. Y en el judaísmo hay un dicho, el que quiere asesinarte, mátalo tú primero. Y ese es nosotros exactamente lo que hacemos. No vamos a dejar a los terroristas de Hamas. Tú sabes que solamente en 48 horas lanzaron más de 1,100 cohetes. ¿Puedes imaginar aquí en la ciudad tranquila de Guatemala 11 cohetes, 100 cohetes, 1,100 cohetes? Gracias a Dios y gracias a la tecnología israelí tenemos un sistema antimisil que intercepta más o menos 90% de los misiles. Lamentablemente los otros 10% sí penetran, sí entran a Israel y hasta ahora mataron 7 israelíes y más de 160 heridos. Es lamentable. Entre los 7 israelíes judíos, 5 judíos, 2 árabes. O sea, los terroristas de Hamas no le importa a quién ellos matan. Pero Richard, hay que entender eso. No es posible negociar con el otro lado. No es posible hablar. Nosotros teníamos 73 años de vivir como un país independiente del Estado de Israel. Tuvimos enemigos. Por ejemplo, Egipto, el país árabe más grande, más importante, fue un enemigo muy fuerte de Israel. Pero por fin firmamos un acuerdo de paz porque podríamos negociar con el presidente de entonces, Sadat, que reconoció el derecho de Israel de existir. Aquí hay organización terrorista controlada por Irán, que no conoce nuestro derecho de existir. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a dejar para que ellos nos tiran misiles? No, nosotros reaccionamos. Israel es un país fuerte desde el punto de vista militar y ese es exactamente lo que hacemos. Es nuestro deber proteger a nuestros ciudadanos. Bueno, señor embajador, para ir terminando con ese diálogo, es importante hacer notar lo que usted está diciendo, que son 1,000 misiles, y Gaza no es un país o una región que tenga la capacidad económica como para comprar estos misiles. Entonces, usted le atribuye toda la responsabilidad al gobierno de Irán, pero... Claro que sí, claro que sí. No habrá otro tipo de patrocinador, porque mantener esta escalada militar no es así fácil. Sí, Irán financia a Hamas, también Qatar, que financia a Hamas, pero el más importante es Irán. Y sí, ellos no tienen poder económico para desarrollar estas misiles. Ellos reciben estos misiles o esta tecnología de desarrollar misiles de Irán. Y de nuevo, piensa sobre eso. En lugar de construir hospitales, escuelas y lugares de culto, etcétera, todo lo que ellos tienen es dedicado para destruir a Israel y la población. Estos 2 millones, de nuevo, 2 millones palestinos viven allá en bajo pobreza y extrema pobreza, pero jamás no le importa porque sus dirigentes, sus líderes viven en una riqueza en los lugares más bonitos allá. Ni más. Mire, una preguntita. ¿Qué viene? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué podríamos esperar? ¿Y aceptaría Israel la intervención de los cascos azules de las Naciones Unidas como una fuerza
neutral para guardar la paz en la región? Ya tuvimos una experiencia mala con las Naciones Unidas. Quiero decir que en los años 60 el presidente de Egipto, Nasser, ordenó a las fuerzas de las Naciones Unidas salir del desierto de Sinaí. Ellos salieron. El problema no es así. No es que hay dos estados que tienen este conflicto y necesitamos un mediador como la ONU. No, hay aquí un estado democrático que quiere vivir en paz y una organización terrorista que quiere destruir al Estado de Israel. Si está ya una fuerza de la ONU, no va a cambiar nada, porque ellos pueden lanzar misiles desde Gaza. ¿Cómo? Van a actuar en contra de la misma ONU. Claro que sí, claro que sí. Mire, el problema no es si hay una fuerza americana o fuerza de la ONU allá. El problema es que necesitamos eliminar este régimen corrupta, dictatorial, peligrosa del Hamas. Cuando ellos todavía están allá, vamos lamentablemente a sufrir. Pero lo que nosotros hacemos ahora es atacar a estos dirigentes de Hamas, a su fuerza militar, para que ellos no piensan hacerlo de nuevo en el futuro. Bueno, entonces, ¿cuál es el futuro inmediato? ¿Cuál es el pronóstico según Matan Yacoy? Nosotros vamos a continuar y reaccionar contra los dirigentes de Hamas. No queremos hacer daños a los pobladores palestinos, al pueblo palestino, hasta que los Hamas entienda eso 100%, que no vale la pena atacar más a Israel. No hoy, no en un mes, no en un año, no en 10 años, no va a terminar este conflicto. Lamentablemente digo eso. Vivimos en un barrio muy complicado. Y no es solamente Hamas en el sur, Richard. Tenemos en Líbano otra organización terrorista, Hezbollah, que también amenaza con misiles. Esta es la situación, la solución, lo que yo veo es Israel fuerte de punto de vista militar, tecnológico, pero también, económico, tecnológico, pero también militar, un país que va a defender a sus ciudadanos. Ese es nuestro deber y nuestro derecho. Bueno, señor embajador, muchísimas gracias por esta oportunidad que tenemos de informar al pueblo de Guatemala y a todas las personas que frecuentan la página de Revista C4. Este programa también será transmitido a través de la red de televisión en el programa Conexión GT de los canales 40 de Claro y 95 satelital. Así que muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron y le vamos a pedir si usted quisiera hacer algún último statement, algún último mensaje para todas las personas. Sí. Quiero realmente agradecer a los decenas, si no cientos, de mensajes de solidaridad que hemos recibido en las últimas 48 horas del pueblo guatemalteco. Al gobierno y Congreso ya le agradecí antes, pero el pueblo guatemalteco, en llamadas telefónicas, en WhatsApp, en Twitter, en cualquier otra manera, muchos guatemaltecos apoyan a Israel. Guatemala apoya a Israel y quisiera agradecer a cada una y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Bueno, amigos televidentes y radioescuchas de la 106.1 y las personas que nos acompañan en la multiplataforma de la red, hasta aquí hemos llegado con esta entrevista con el señor embajador de Israel, Matan Yacoy. Por favor, estén en contacto y esperamos sus comentarios a través de la barrita de comunicación de Facebook Live. Muchas gracias, señor embajador. Gracias a ustedes.